Continuamos con la segunda parte del seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando a partir de la lectura de los libros que están en la colección Biblioteca Fabio Di Camossi, colección que resguarda, conserva, protege la Fundación La Bomba de Miel. En este caso, desde La Bomba de Miel estamos realizando estos seminarios, seminario de Joseph Beuys, en este caso que estamos, como indicaba ya en la segunda parte que estamos trabajando a partir de un eje concreto, uno de estos libros que se conservan en esta colección. En este caso es el libro de Bernard Lamarche-Badel, llamado Joseph Beuys, un libro publicado por Ediciones Siruela en el año 1994, y que bueno, es traducción al español de el mismo libro que bueno, lleva el título de Joseph Beuys y un subtítulo Is It About a Bicycle? Esto fue publicado por Edición Marval en 1985, o sea, la edición original de este libro es del año 85. Esta traducción que estamos leyendo, como les contaba, es entonces del año 1994. Vamos a estar en este caso leyendo ahora el capítulo número 3, reflexionando acerca de lo que Lamarche-Badel viene contándonos acerca de Joseph Beuys, de su experiencia de investigación y también específicamente su experiencia en torno a compartir con Beuys mucho de lo que en este libro se va diciendo, se va indicando, ¿no? O sea, compartir con Beuys en términos, diría yo, que si bien no está dicho así claramente, pero queda de alguna manera o de muchas maneras indicado en entre líneas, compartir con Beuys a modo de Beuys editor, ¿no? Lamarche-Badel, en su agradecimiento inicial a Beuys, en la introducción de este libro, aclara, ¿no?, que Beuys, o nos cuenta que Beuys, en estas conversaciones que tuvieron durante la investigación que Lamarche-Badel y su equipo realizaron para poder publicar este libro, Beuys, los aconsejó, les dio sugerencias, etcétera, ¿no? De alguna forma queda claro que Beuys tuvo una incidencia sobre la editorialidad, para llamarlo de algún modo más general, ¿no? Y con otro tipo que incluya otros tipos de problemáticas, tuvo incidencia en la editorialidad de este libro, ¿no? De este texto, de esta publicación. La traducción que estamos leyendo es de Edison Simons, una traducción que no he podido cotejar con el original en francés, así que es la que podemos, no puedo referir, digamos, diferencias puntuales, pero sí podemos ver que mínimamente esta edición que estamos leyendo no tiene ya este subtítulo, ¿no?, que sí tenía la edición original en el nombre del libro. Bien, vamos entonces a continuar leyendo lo que Lamarche-Badel viene contándonos acerca de Beuys, entonces, de su experiencia, del conocimiento que tiene de Beuys y de todo lo que ha venido compartiendo con él y que está ya poniéndonos al tanto, ¿no? Poniéndonos como de una manera ya un poco por después o por delante, ¿no? Mal dicho, por después, un poco después o inmediatamente después, ahí va mejor, inmediatamente después de la introducción y de habernos presentado el tema, presentado su visión sobre Beuys, ¿no? Una presentación muy escueta que ha hecho en este primer capítulo, en el segundo capítulo, y que realmente, es una introducción que bien sirve, ¿no? Bien sirve para poder darnos una idea en este seminario acerca de qué va
esta visión que vamos a ir cotejando, que estamos ya cotejando de la Marche Badel, por ejemplo, con la visión de Heiner Stackelhaus, que es el autor que leímos en la primera parte de este seminario y que, hizo hincapié de una manera mucho más profunda sobre algunos temas que aquí la Marche Badel apenas deja nombrados. En el caso de Heiner Stackelhaus, su investigación fue decididamente orientada tanto por él como seguramente por Beuys hacia la definición de Joseph Beuys y todo lo que, en palabras de Stackelhaus podemos entender como su obra, su obrar, sus formulaciones como artista. Stackelhaus deja en claro, ¿no?, esto en términos de una investigación referida a una biografía, ¿no? Es Beuys seguramente junto con Stackelhaus, lo hemos visto en detalles durante la primera parte de este seminario, quienes deciden nombrar y finalmente establecer las definiciones acerca de esto que había sido lo que Beuys ha hecho durante toda su vida, a lo largo de toda su vida, ¿no?, previo a su muerte. Recordemos que esa biografía aparece un año después de la muerte de Beuys, ¿no?, y que está publicándose en lo que venimos diciendo la vida / muerte de Beuys, ¿no?, en ese momento preciso en que Beuys muere, ¿no? Estamos cotejando esto, pudiendo hacerlo ahora ya de una manera profunda, a partir de haber podido leer esta biografía escrita por Stackelhaus, ¿no? Esto sucede dado que el libro de Bernard Lamarche Badel es bastante menos exacto y por supuesto bastante menos profundo en cuanto al desarrollo de algunos conceptos y específicamente al aporte de datos y de cierto tipo de universo que ayuda, ¿no?, a establecer específicamente ciertas maneras del conocimiento de lo verdadero en Beuys. No es posible, diría yo, al menos eso es lo que estamos planteando también en este orden para los libros que vamos a ir leyendo, que estamos ya leyendo en torno a este seminario, no es posible acercarse a Beuys y a su obra si no se empieza o si no se comienza el estudio, la investigación a partir de su biografía. Básicamente por lo que estamos viendo en la biografía de Beuys escrita por Stackelhaus, hay muchísimos datos, si bien ya lo hemos dicho también, ¿no?, en la primera parte del seminario, es una biografía bastante escueta, bastante corta, que está muy poco detallada finalmente y que además está evidentemente muy diseñada como un panfleto, ¿no?, como una especie de último manifiesto de circulación masiva para poder definir a Beuys, ¿no?, en base a lo que tal vez haya sido la última acción, obrar, diría yo que mucho más relativo incluso, ¿no?, a una formulación de artista, del propio artista, ¿no?, del propio Beuys. En ese sentido es una biografía bastante manipulada, si se quiere, en torno a un rigor de lo que después en otras biografías sucede, ¿no? Es una biografía corta, concreta, concisa, que marca puntos y define cosas de maneras muy establecidas, ¿no?, que buscan cierto tipo de contundencia, ¿no? Es una biografía que sirve para comenzar, porque es una biografía que en eso, digamos, nos deja claro cierto tipo de apunte específico, concreto, y que nos sirve para de ahí en más tener en claro cuáles son esas cosas importantes en la vida de Beuys
que se fueron reflejando, ¿no?, en torno a la verdad de esa vida, en lo que en verdad Beuys fue proponiendo como arte y de lo que resultó lo verdadero de esta historia acerca de Joseph Beuys, ¿no? De un Joseph Beuys artista, un artista absolutamente complejo, que no se puede limitar, definir, encasillar, diría yo que incluso no se puede tampoco casi nombrar dentro de las categorías más tradicionales para poder entender lo que es un artista, ¿no? Sobre todo para la época en que aparece esta biografía, ¿no?, que son finales de los años 80. Esta biografía lo que hace justamente es proponer esa deriva, ¿no?, esa posibilidad de un Beuys que es en realidad un dato, es una estructura conceptual, es básicamente una idea, una noción, ¿no?, que sirve a quien lo necesite para lo que sea que lo necesita. Una noción absolutamente adaptable, plástica, ¿no?, en términos de Beuys, una noción que es maleable, que es moldeable y que es absolutamente posible de utilizar en casi cualquier tipo de discurso, de proyección y diría yo que incluso de historia del arte, ¿no? Beuys resulta realmente muy incómodo o muy cómodo y todos los grises que hay entre medio, ¿no?, de esos polos, de manera muy clara, ¿no? Se puede hacer de Beuys todo lo que uno quiera, ¿no? Beuys ha dejado en claro que para él esa es la forma de hacer arte y que eso es lo que él pretende, ¿no?, con todo su legado y con todo lo que, bueno, finalmente se termina generando como una especie de doctrina, ¿no? Beuys es una especie de doctrina con la cual se lucha constantemente porque genera todo tipo de fanatismos para los cuales estos puntos en claros que quedan en la biografía escrita por Stackelhaus sirven como una especie de fórmula y tal vez también incluso de mandamientos, ¿no? Porque son ciertas maneras de poder comprender a Beuys en sus operatorias, ¿no? Diría yo que una decena de puntos, no mucho más, en los que uno puede entender claramente, ¿no?, cuáles fueron las intenciones de Beuys, qué hizo con esas intenciones y cómo resultaron en las consecuencias que en vida Beuys pudo ver de todo eso. Esto se transforma en herramienta muchas veces, ¿no?, se transforma en herramienta y a su vez también esto puede generar una especie de formato para el fanático que quiere seguir a Beuys de esa manera, ¿no?, de una manera en la que, bueno, no cabe la crítica, no cabe la duda, sino que en todo caso es solamente el fanatismo, el amor, cierta pasión, ¿no?, que Beuys despierta, lo que guía, ¿no?, a esa relación entre artistas, espectadores, coleccionistas, instituciones, por Beuys y su obra, ¿no?, su obrar, sus formulaciones de arte. Aquí lo que es importante entonces de remarcar es que siempre deberíamos empezar, ¿no?, el estudio de Joseph Beuys a partir de alguna biografía y en lo posible de alguna biografía sencilla pero completa, ¿no?, como es el caso de esta escrita por Stackelhaus, que fue con la que arrancamos este seminario. Esto nos sirve entonces para poder plantear claramente cuáles son los puntos importantes dentro de esa atmósfera, ¿no?, que es Joseph Beuys, de esa atmósfera que puede ser transformada en teoría, que puede ser transformada en todo tipo de formulaciones
y que puede a su vez, ¿no?, terminar también siendo un tipo de doctrina que genera fanatismos y diría yo que incluso a veces extremismos, ¿no? Conociendo estos puntos en claro, ¿no?, teniendo en claro estos puntos, que como digo no serán más de una decena de cosas, ¿no?, de puntos a tener presentes acerca de la vida y la obra de Boyce, ¿no?, la vida y el arte de Boyce. A partir de eso uno puede empezar a avanzar sobre otras opiniones que bueno, van buscando sobre esos puntos ampliar y expandirlos en el análisis, sobre todo en torno al análisis crítico, al análisis histórico, al análisis de campo, ¿no?, en entorno sociológico, al análisis también disciplinar, ¿no?, en torno a las artes visuales, a las artes plásticas, a las artes contemporáneas, etc. Y entonces desde ahí, ¿no?, poder ir haciendo siempre esta especie de comparación en búsqueda, ¿no?, de ir complementando una cosa con otra para tal vez bueno, poder de esa forma ir generando nuestros propios criterios, ¿no? Vuelvo a repetir, Boyce no es un asunto cerrado, ¿no? Boyce siempre es algo abierto, es una instancia de pensamiento en torno a la pregunta y es el propio Boyce quien decide que así se manifieste, ¿no?, su última voluntad, si se quiere, si se me permite decirlo de ese modo, en la biografía que escribe Heiner Stackelhaus, a partir de su guía, ¿no?, a partir incluso, diría yo, de su visión sobre lo que iba a pasar después de que él muriera, con su legado, con su personaje, con las ideas que él había dejado en el arte. Aquí, en este libro que estamos leyendo ahora, en esta segunda parte del seminario, lo que estamos haciendo ya es empezar entonces a hacer este ejercicio de cotejar, si se quiere, ¿no?, si se puede nombrar de esta manera, utilizando esta palabra. No sería exactamente, pero creo que es la que más simple nos permite entender cuál es el método que estamos utilizando en este seminario y es el que además, por supuesto, está sugerido por mí en torno a este estudio de Boyce, ¿no? O sea, todo seminario tiene, por supuesto, una instancia de inicio que es proyectiva en la propuesta y esta es, bueno, es mi propuesta, esta es la proyección que les propongo, ¿no? De algún modo valga la redundancia. Y luego, bueno, entre todos vamos a ir construyendo esto, ¿no?, en lo que vayamos pudiendo intercambiar de ahora en más hasta que terminemos de leer todos estos libros que van a ir haciendo eje en las sucesivas partes de este seminario, ¿no? Estos libros acerca de Joseph Beuys y algunos libros escritos por Joseph Beuys que están en esta colección Biblioteca Flavio Di Camossi que resguarda, cuida, conserva la Fundación La Bomba de Mil. Bien, entonces en este caso del libro de Bernard Lamarche Badel, esta visión también, si se quiere, ¿no?, podemos usar esa palabra, acerca de Boyce, personal de Bernard Lamarche Badel, ¿no?, que él nos cuenta no es algo que ha escrito por sí solo, sino que refiere a la investigación y a la escritura de este libro de alguna manera colectiva, ¿no? Siempre se refiere a un nosotros y no en forma personal, individual, ¿no? Él, entonces, con algún tipo de equipo de trabajo, ¿no?, que no dejen claro cuál es ni cuál fue, tanto para la investigación como para la escritura del libro y la publicación incluso, bueno, han generado una visión sobre Boyce que es la que nos está contando y la que nos está, hasta ahora nos ha venido generando en una introducción, ¿no?, bastante somera, pero diría yo que completa, o sea, ha tocado todos los temas, muy
muy escueto, ¿no? Todo, o sea, ha sido de manera muy escueta todo, pero no ha dejado nada, creería yo, de lo importante fuera, ¿no? Ha tocado esos puntos importantes que en la biografía escrita por Stackelhaus están bastante más desarrollados, mucho más desarrollados, pero que finalmente lo importante es poder detectar esos puntos, y aquí lo que Bernard Lamarche Badel hace, y que es lo que nos sirve específicamente en torno a este seminario, es que está remarcando esos puntos, está de alguna manera subrayando, está sacando en limpio, pasando en limpio esos puntos importantes, esa decena de puntos importantes en la vida y el arte de Joseph Beuys, ¿no? A partir de esos puntos es que ahora va a desarrollar algunas hipótesis que va a llevar hasta lugares muy interesantes, ¿no? En ese desarrollo va a plantear hipótesis y las va a ir desarrollando, y va a cerrar esto buscando concluir estas hipótesis en torno a algunas entrevistas que van a aparecer al final del libro, ¿no? La conclusión no la va a dar en torno al texto específicamente escrito en base a la investigación, ¿no? a esta tesis escrita, por decirlo de algún modo. No va a ser en realidad esto la tesis, el cuerpo del texto no está ahí, la tesis, sino que está en el cierre del libro, de una manera en que, bueno, decíamos también, ¿no? En los años 80 se estaba probando escribir acerca de artistas, ¿no? Acerca de artistas como Beuys, para los cuales, y retomo algo que estaba diciendo hace un momento también, este tipo de libros son los indispensables para poder entender, comprender y acercarnos a lo que fue su vida y su obra, su obrar, sus proyecciones, sus formulaciones como artista, y en el caso también aquí, como lo dice Lamarche Badel, las problemáticas, ¿no? que Beuys va a estar insistiendo constantemente se tengan en cuenta a la hora de hablar de lo que hace, ¿no? De lo que hizo. Es en este sentido, en el sentido de las problemáticas, donde Lamarche Badel va a ser eje, ¿no? Y bueno, ha introducido, nos ha hecho una introducción muy clara sobre esto. Nos ha dicho que no se puede hablar, en el caso de Beuys, de cierto tipo de maneras del arte, ¿no? Más tradicional, y que Beuys es el representante, seguramente que junto con Warhol, como nos decía Heiner Stackelhaus, de la posmodernidad. Bernard Lamarche Badel hace eje en la dupla Beuys-Duchamp, ¿no? Hace eje de entrada, o sea, lo primero que hace es generar eso, ¿no? Y en este subtítulo que llevaba la edición original, ¿no? Bueno, hace referencia también a esa noción de la bicicleta, ¿no? Como una forma de esto, ¿no? Que Beuys tomaba como el doble ciclo, ¿no? Lo de la bicicleta como el doble ciclo. Para Bernard Lamarche Badel, evidentemente, Beuys es la segunda vuelta de las ideas duchampianas, una segunda vuelta absolutamente evolucionadas en torno específicamente a un estudio, a una crítica, a un análisis de la modernidad, ¿no? O sea, son ideas, una segunda vuelta netamente posmoderna, ¿no? En esta segunda vuelta, lo que queda claro para Bernard Lamarche Badel es que, como en Duchamp, como pasa en el caso de Duchamp, no se puede hablar ya de categorías en torno al arte académico. No podemos hablar de que Duchamp produjo pinturas, esculturas, grabados, dibujos, o incluso las más innovadoras para la primera modernidad, ¿no? Dentro de lo académico más por delante, ¿no? De lo más vanguardista, vamos a usar ese término, que podrían ser la fotografía,
el cine de autor o el cinearte, ¿no? Que después se fue denominando de esa manera, o cierto tipo incluso de accionismos o de ya tipos de performance o de arte conceptual de manera muy todavía muy embrional, ¿no? Lo que nos cuenta aquí Bernard Lamarche Badel un poco es que Beuys es ese representante de la posmodernidad que revisa todo esto y lo revisa críticamente, ¿no? Esta posmodernidad se refiere aquí en ese sentido, ¿no? A un después de la modernidad que viene ya teniendo conciencia de la modernidad a analizar críticamente qué es lo que pasó en ese periodo y a hacer a partir de eso, ¿no? Como en Duchamp no se puede hablar ya de obras en torno, o mejor dicho, de expresiones académicas, ¿no? Como pintura, insisto, escultura, dibujo, grabado, o las más nuevas para esa época, fotografía, cine, performance o acciones o bueno, lo que fuera, ¿no? Recordemos el movimiento Dada, toda esa especie de generación de hechos confusos, muy poco definibles, ¿no? O algunas experiencias de los surrealistas. Bueno, en Duchamp no se puede hablar de nada específicamente ya en torno a lo académico, ¿no? Y empieza a darse una noción que es la noción de obra, ya no de pieza, ¿no? Como de pintura, de escultura, sino de obra. Y la obra empieza a tratarse de una hibridación de estas históricas maneras disciplinales académicas en las que todo empieza a cruzarse con todo y empiezan a generarse a partir de eso tipos de producciones como las que generaba Duchamp, ¿no? De producciones que tienen un poco de la pintura, un poco de la escultura, un poco de grabado, un poco de la fotografía, un poco de la acción, un poco de la vida del artista, un poco del secreto del artista, etc., ¿no? La obra de arte aparece en ese momento, ¿no? Ya en torno específicamente, bueno, a una definición de mercado, a una primera definición de mercado, que es una primera definición de mercado con la aparición de la posmodernidad crítica sobre la función social del artista en la modernidad, ¿no? Una visión crítica que pone al artista ya en un lugar más comercial, en un lugar un poco menos responsable de la cultura y de la sociedad, y que lo pone más en torno a una especificidad dentro de las especificidades que empiezan a aparecer en la posmodernidad y que embrionalmente, bueno, van indicando lo que se va a venir luego, ¿no? En lo que entendemos como la época contemporánea para el arte, ¿no? Desde principios de los años 90 hasta el 2007 aproximadamente, con la aparición de las redes sociales. En la posmodernidad entonces aparece claramente la idea de obra, es una idea específicamente dada también a partir de la crítica de arte, a partir de cierta noción de la crítica y de cierta estructura que necesita la crítica para poder desde ahí hacer el trabajo de establecer mercados, ¿no? Mercados que por el momento no necesariamente son económicos, sino que son culturales, ¿no? Sobre la primera etapa de la posmodernidad, que es la primera etapa también de posguerra. Es una noción, la de obra, que aparece allí de una forma muy concreta y que va a suplir aquellas nociones, ¿no? De pintura, escultura, grabado, dibujo, etcétera, escindidas e individuales per se, digamos, ¿no? Que se definían por sí mismas y para sí mismas, ¿no? La noción obra es una noción que justamente habla de cierto cruce de esas específicas maneras de nombrar el arte, de cierto cruce que empieza a desdibujar lo específico, que empieza a desdibujar lo concreto, lo que hacía per se,
y que empieza a abrirse a otra manera, a otra forma, ¿no? Que por supuesto exponentes, ¿no?, de eso van a ser, por ejemplo, los primeros grandes exponentes, ¿no?, de esta noción de obra, bueno, van a ser todos aquellos artistas que empiezan a mezclar a esas técnicas mixtas, ¿no?, donde ya no se empieza a poder comprender claramente de qué se trata, si se trata de una pintura, de una escultura, ¿no?, y que se empieza a hablar de objeto, por ejemplo, ¿no?, para tratar de entender, por ejemplo, obras como las de Robert Rauschenberg, por ejemplo, ¿no?, o cierto tipo de ese calibre de propuestas, ¿no?, relativas, por ejemplo, también al informalismo, etcétera, ¿no? Es aquí cuando empieza esta revisión de la modernidad, ¿no? Es con esto con lo que empieza la revisión de la modernidad, que tiene por estandarte a Duchamp, que parecería dentro de la propia modernidad fue el primer posmoderno, digamos, ¿no? Fue el primero que revisó, siendo moderno, a la modernidad en el arte. De esta misma manera es que aparecen Warhol y Beuys, ¿no? Andy Warhol y Joseph Beuys aparecen como posmodernos, pero revisando la posmodernidad desde adentro, y en ello avanzan un paso, ¿no?, dan un paso adelante, avanzan un casillero en torno a la definición y a lo que era obra, a lo que está siendo obra, a lo que va a ser obra hasta por lo menos los años 80, ¿no?, con la predominancia además de la definición en tal por la crítica de arte. A la obra, estos artistas la llevan a un escalón más, a un grado más, a un nivel más, que es el obrar de artista, ¿no? En el obrar de artista ya no solamente están hibridadas, mezcladas, mixadas, todas aquellas primeras normalidades académicas, ¿no?, sino que además está mixado, mixturado, hibridado, bueno, mezclado, como ustedes quieran llamarlo, ¿no?, relacionarlo o decirlo, perdón, como ustedes quieran nombrarlo, decirlo, relacionado entre sí, interconectado, interpenetrado, como se quiera decir, ¿no? Todo eso que estaba pasando con los artistas que empezaban a mixturar pintura, escultura, dibujo, fotografía, cine, acción, etcétera, todo eso empieza también a mixturarse, a mezclarse, a hibridarse, etcétera, con la vida del artista, ¿no?, con la biografía del artista, con eso que el artista era por fuera del arte. En este sentido es que Beuys y Warhol son los precursores dentro de la misma posmodernidad de una nueva manera, ¿no?, de lo que podríamos decir la modernidad la posmodernidad madura, ¿no? La primera posmodernidad fue una posmodernidad crítica de esa supremacía todavía de lo académico en la modernidad, ¿no?, que si bien es muy difuso ya, tiene muchos bordes que no son tan claros, ¿no?, pero todavía se seguía hablando en términos de pintura, escultura, dibujo, grabado, etc., ¿no? Los grandes exponentes de la modernidad general, ¿no?, por decirlo de alguna manera, siguen hablando en esos términos y en todo caso suman algunos elementos, ¿no?, por ejemplo, elementos políticos, elementos filosóficos, elementos literarios para poder ampliar, expandir los límites de incidencia de esas obras, pero en sí los modos de hacer siempre están referidos a esas definiciones, ¿no? Los primeros entonces posmodernos van a ir sobre eso, van a ir con una crítica sobre eso, van a tomar a Duchamp como uno de los primeros que hicieron esto dentro de la misma modernidad, y van a ir buscando desarmar, ¿no?, los límites estrictos, van a ir buscando
de alguna manera deconstruir, ya se puede hablar de deconstrucción, ¿no? Ya podemos hablar de la primera noción de deconstrucción, de construir parámetros rígidos o incluso polarizados, o bueno, como podríamos decirlo, ¿no? En torno, digamos, a estos términos utilizados en la teoría de la deconstrucción, ¿no? A todo esto que, bueno, podemos entender como los polos opuestos, ¿no? Bueno, estos artistas, los de esta primera posmodernidad, van a buscar entre medio de los polos opuestos y van a ir buscando transversalidades con las que van a ir encontrando estas maneras de las técnicas mixtas, digamos, ¿no? De las mixtas, de las mixturas. Sobre mediados de la posmodernidad aparecen ya en escena fuertemente ubicados y ya diría yo que bastante maduros en sus haceres, ¿no? En sus maneras de proceder, Andy Warhol y Joseph Beuys, que están ya criticando hacia adentro a la propia posmodernidad, incluyendo a esa mixtura la posibilidad de empezar a referirla para poder comprenderla en torno a la vida de los artistas, ¿no? A las biografías de los artistas. Es aquí donde empieza un proceso de la posmodernidad madura, donde, bueno, podemos ver que Andy Warhol y Joseph Beuys son los grandes exponentes de esto, ¿no? No solamente han podido revisar la modernidad, no solamente han podido tomar, por ejemplo, a Duchamp como ese estandarte para también revisarlo y tomar de ahí cosas, ¿no? Que Duchamp había hecho en torno a esto de mixturar, de mixar, ¿no? Sino que además van a remixar, ¿no? Aparece esta idea de la remix, de lo remix, ¿no? Que no es solamente mixar, sino es volver sobre eso. Y en esto, la vuelta que ellos hacen también tiene que ver en cierta forma con Duchamp y con encontrar algunas cosas que los primeros postmodernos no habían, cosas a las que no le habían prestado atención, ¿no? Porque los primeros postmodernos prestan atención, por ejemplo, en Duchamp, en la mixtura de esas categorías académicas que Duchamp hace, ¿no? En torno, por ejemplo, al arte no retiniano, etc., ¿no? Un poco Bernard Lamarche-Vadel habla de esto cuando arranca, bueno, de alguna manera sugiriendo cómo se tiene que leer a Beuys, ¿no? Y hace esa comparativa con Duchamp, ¿no? Ya no se trata de algo para ver, digamos, ni para mirar, ¿no? Se trata de algo que va por otro camino y que, bueno, Warhol y Beuys pudieron ver en Duchamp muy claramente, también en algunas acciones, en algunas, diría yo, propuestas duchampianas que quedaron afuera de la primera revisión de la posmodernidad y que Warhol y Beuys, ¿no? Como posmodernos también, hacen foco en eso, ¿no? Hacen foco en cierta cosa que estaba por afuera de lo que había sido lo importante de Duchamp como crítico de la modernidad desde adentro de la modernidad, ¿no? O crítico del arte moderno desde adentro del arte moderno, para decirlo con mayor exactitud, creería yo. Lo que hacen Beuys y Warhol es, bueno, ver esto, ¿no? Pero desde lugares que no se habían estado enfocando en lo que Duchamp había hecho, ¿no? Y vuelven sobre algunas cuestiones que incluyen para las definiciones arte no solamente la mixtura de las definiciones académicas, ¿no? De las categorías académicas, sino también una remixtura, podríamos decirlo así si me lo permiten, de eso a partir de la biografía de Duchamp, ¿no? De la vida de Duchamp contada por Duchamp y autorizada a ser contada por el propio Duchamp, ¿no? Aparecen las primeras biografías de Duchamp, se empieza a entender otras cuestiones, ¿no? Y estos artistas, Andy Warhol, Joseph Beuys, toman esto como posibilidad. Por supuesto que en el caso de Beuys es muy difícil de entender a partir, por ejemplo,
esto, ¿no? A partir de la biografía que leímos de Stackelhaus, porque Stackelhaus no hace casi referencia en ningún momento a esto, si bien hace en cierta, digamos, en cierto modo hace referencia en algún momento, y con esa pequeña referencia es suficiente para comprender que esto fue de alguna forma así o sucedió posiblemente así, y que Boyce no quiere que esto quede señalado así, pero tampoco puede negar, ¿no?, la evidencia de cierta sucesión que se da entre esas hibridaciones, esas mixturas académicas en Duchamp y esos remixes que Duchamp hace de esas mixturas académicas a partir de ponerle condimentos de su propia biografía, ¿no?, de manera explícita, ¿no?, de manera explícita, con intención, ¿no?, con intención de que esa vida sea también materia plástica para poder generar arte, ¿no? En Boyce no queda claro, ¿no?, muy bien todavía, no nos está quedando muy claro a partir de la lectura, por ejemplo, y el análisis del libro de Heiner Stackelhaus, porque, insisto, no hace eje ahí, pero Bernard Lamarche Badel está haciendo ya eje sobre esto y está tomando los puntos en claros que nos dejó Heiner Stackelhaus en su biografía, ¿no?, escrita acerca de Boyce, y Bernard Lamarche Badel está empezando a avanzar sobre esta otra noción, ¿no?, y lo hace específicamente, por ejemplo, cuando nos habla de la noción de problemática, ¿no?, en este capítulo que denomina, que determina como título, ¿no?, problemática, ¿no?, la problemática, y que nos dice, ¿no?, que para Boyce esto era un conjunto. Voy a leer lo que dice Lamarche Badel, ¿no?, acerca de problemática en relación a Boyce. Dice que para Boyce es un conjunto abierto de criterios, apreciaciones, juicios y expresiones sobre la realidad, y que a partir de esto Boyce no se entrega a la formación de un sistema, de una estructura ideológica cerrada que pudiera establecer por exclusión algún tipo de orden inmutable de cualquier significado, ¿no? Luego nos dice, ¿no?, Lamarche Badel, que cuando a Boyce se le piden ideas, responde con ideales, ¿no? Cuando a Boyce se le piden significados, responde con sentido, con el sentido, no con sentidos en torno a algo específico, ¿no?, con sentido como adjetivo, digamos. Y cuando a Boyce se le pide sistema, Boyce responde con problemática. Hasta ese momento, ¿no?, hasta esa posmodernidad de Boyce, todavía se podía sistematizar sin generar problemática, digamos. De hecho, las primeras versiones acerca de Duchamp no son en torno a la problemática. Por eso es que se descartan, por ejemplo, de obras como El Gran Vidrio, ¿no?, o sea, aquel vidrio, ¿no?, llamado La novia desnudada por sus solteros incluso. Esta obra se la determina como El Gran Vidrio, ¿no?, que es una reducción absolutamente sistemática en artes de toda la propuesta duchampiana a volver, ¿no?, el arte vuelve lo que Duchamp amplió desde lo retiniano, que no quería, ¿no?, lo vuelve a lo retiniano, vuelve a transformar al Gran Vidrio en una rara especie de pintura, pero finalmente pintura, ¿no?, o en todo caso una mixtura de medios, pero relativos a lo académico. Duchamp, en realidad, lo que había hecho con el Gran Vidrio era generar una obra que era una problemática, que se definía
de manera abierta, es decir, se indefinía, ¿no? De hecho, él lo genera de manera muy concreta, ¿no? Cuando deja a esta obra definitivamente inacabada, ¿no? Duchamp lo que hace es una obra que no se llama El Gran Vidrio. El Gran Vidrio es tal vez la manera más cómoda, más sistemáticamente convencional, yo diría que tradicionalmente pacata, conservadora, de nombrar algo que Duchamp había llevado un nivel más adelante, pero era realmente algo que generaba cierta disconformidad, es decir, no permitía el confort que el arte necesitaba, sobre todo en una época de posguerra, cuando necesitaba que las cosas estuvieran un poco más tranquilas, ¿no? Y que el informalismo o todo tipo, digamos, de los primeros movimientos, ¿no? Que se refieren al arte posmoderno empezaban ya a mover, ¿no? Empezaban este primer arte posmoderno empezaba a ser molesto, ¿no? Pero ahí se hace una reducción muy clara sobre esta gran obra de Duchamp, ¿no? Que es La novia desnudada por sus solteros, incluso definiéndola como un vidrio, ¿no? Como una pieza que de alguna manera se la puede relacionar con las disciplinas académicas, ¿no? O sea, se vuelve un escalón atrás a lo que Duchamp había hecho con un vidrio que es un mecanismo, que es una máquina, que es, como Duchamp dice, un retraso en vidrio, ¿no? No es algo para ver, no es algo para pensar, es algo para generar como problemática, ¿no? O sea, como dice, vuelvo a leer, ¿no? Lo que dice acerca de problemática en Duchamp, en Boyce, pero que es relativa de la misma forma a por lo menos esta obra, ¿no? La novia desnudada por sus solteros, incluso de Duchamp, ¿no? Que dice Bernard Lamarche Bader, ¿no? Un conjunto abierto de criterios, apreciaciones, juicios y expresiones sobre la realidad, donde no se entrega a la formación de un sistema, ¿no? Al arte no se lo entrega a la formación de un sistema, sino, y tampoco a una estructura ideológica cerrada, ¿no? No se entrega a eso, la obra de Duchamp no se entrega a eso, ¿no? Sino que se entrega a otra cosa, algo abierto, ¿no? Que pueda generar un orden que no sea de significados, ¿no? Sino de otra cosa. Duchamp lo que hace para esto es generar una obra que es el vidrio, este retraso en vidrio, y un material de notas escritas, dibujadas, ¿no? Pequeños recortes de estudio que se compilan en un objeto que se llama la caja verde. La novia desnudada por sus solteros incluso es un retraso en vidrio, es decir, esta obra que después se conoce de manera simplificada y yo diría que idiotizada, ¿no? Para la historia del arte, idiotizada, que se llama El Gran Vidrio, ¿no? El gran error sistemáticamente llevado a cabo, ¿no? El Gran Vidrio, que esa obra es lo que queda definido como tal, ¿no? Como la obra de Duchamp, pero no era una obra. Esto era otra cosa, esto era un obrar, ¿no? Un obrar que se constituía de ese retraso en vidrio mal llamado, muy mal llamado, el Gran Vidrio. Este retraso en vidrio se complementaba, se constituía conjuntamente en 50 y 50% de importancia, o sea, era tan importante el vidrio como lo que acompañaba o era parte o conjuntamente hacían
a la novia desnudada por sus solteros incluso, que era la caja verde, ¿no? No solamente una mixtura de medios que suceden en el vidrio, ¿no? En este retraso en vidrio, en esta obra en vidrio, ¿no? Sino que además esto se remixaba, se remixturaba en torno a las notas de Duchamp. Este malentendido, ¿no? Sistemáticamente establecido para poder de alguna manera mantener cierta idiosincrasia, ¿no? y cierto modo sistemático de ser del arte, por supuesto reacademizando lo deconstruido en torno a lo académico, ¿no? Reacademizando, que fue lo que en cierta forma la crítica y la historia del arte hicieron, ¿no? Durante la posmodernidad, específicamente, por ejemplo, con Duchamp, y no solamente con esta obra, ¿no? Con diría yo, la gran mayoría de la obra de Duchamp, ¿no? Que se volvió a academizar. Bueno, Bernard Lamarche Badel aquí nos cuenta, ¿no? Que a Beuys no podemos entenderlo desde ninguna de estas cuestiones de la mixtura, sino que tenemos que entenderlo desde esa remixtura, ¿no? Y que eso un poco tiene que ver con Duchamp en ese sentido, porque cuando Bernard Lamarche Badel hace referencia aquí, ¿no? A eso de que el arte no es visual, en torno a eso de que el arte en Duchamp no era retiniano, se está refiriendo específicamente también a esto, ¿no? A que el arte no se simplifica así, pero que sistemáticamente es la manera de seguir manipulándolo para poder llevar adelante todo tipo de mercados y a posterior corporaciones y demás que fueron apareciendo en la posmodernidad, ¿no? Recordemos que el arte moderno, por excelencia, digamos, tiene una función social, ¿no? Busca eso. De cualquier artista, incluso los más ligados a ciertos tipos de mercados, ¿no? Pero los movimientos importantes del arte moderno son movimientos que buscan cambios sociales, ¿no? Son movimientos que están trabajando en preguerra, durante la guerra y algunos incluso de posguerra también, ¿no? En esa especie de solapamiento de la modernidad y la posmodernidad que se da en algunos lugares, ¿no? Y con algunos movimientos especialmente. En este caso, bueno, este arte posmoderno, ¿no? Del cual está hablando Bernard Lamarche Badel, es un arte que está indicando claramente que si busca en Duchamp, ¿no? Él dice algo, ¿no? Como, no voy a leer literalmente, lo voy a comentar así, ¿no? Esto que él deja planteado en torno a que, bueno, hay investigadores, críticos, historiadores y demás, seguramente, ¿no? Agentes del arte en ese sentido, que buscan en Beuys erróneamente dentro de su obras, o incluso aún peor, buscan aquellas definiciones académicas como pinturas, objetos en torno a esculturas o dibujos o etcétera, ¿no? O sea, buscan esas maneras académicas de las definiciones de los objetos en arte. Lamarche Badel lo que nos dice es: no busquemos así en Beuys porque no va de esto, ¿no? Va de esta otra cosa que se llama o que se define o que podemos nombrar como problemáticas, ¿no? Beuys trabaja con las problemáticas en torno a esto que Duchamp deja abierto, pero que no se puede sostener, no se pudo sostener. De hecho, la obra duchampiana final, ¿no? L'État donné, es una ironía sobre eso, o sea, sobre la propia conciencia de Duchamp, del fracaso de su noción del arte en torno a que
todo lo que él había propuesto para salirse de las definiciones académicas, en la remixtura que se hace en la primera posmodernidad, vuelve, ¿no?, a academizarlo, digamos, ¿no?, de una manera encubierta, de una manera supuestamente por fuera, pero que, por ejemplo, ¿no?, hace esto con el gran vidrio, hace desaparecer a la noción de esa obra que se llama La novia desnudada por sus solteros incluso, y la determina como el gran vidrio, la reduce, ¿no?, en un juego, bueno, vaya la redundancia, reduccionista, absolutamente sistemático, para poder determinar el arte nuevamente como cierto tipo de academicismos revisados, postmodernizados, ¿no?, muy convenientes a los emergentes mercados de las galerías de arte que van apareciendo en los años 60, por ejemplo, ¿no?, de los nuevos coleccionismos, de las nuevas ideas de museos, que no podían generar, ¿no?, cierto tipo de contención para obras como La novia desnudada por sus solteros, incluso de Duchamp, ¿no?, pero sí podían generar una contención para una obra como El gran vidrio, ¿no? Entonces se va reduciendo todo lo que no se puede contener a lo que es posible de contener. Lo que Lamarche Badel nos dice aquí entonces es que esto, si se intenta hacer con Beuys, es perder a Beuys, porque Beuys está decidido a ir por lo que Duchamp no pudo, digamos, ¿no? Duchamp lo intentó, lo que pasa es que Duchamp claramente, ¿no?, ya lo vamos a ver cuando veamos el seminario acerca de los libros que están aquí en la bomba de miel, en la colección, ¿no?, de Biblioteca Fabio de Camossi, estos libros de Duchamp, ¿no?, vamos a revisar y vamos a ver que Duchamp lo intentó, pero lo intentó de una manera mucho menos política, ¿no?, pero no por falta de política, digamos, sino porque lo que le faltó a Duchamp en ese sentido de Beuys, ¿no?, yo creo que a Duchamp no le faltó nada, fueron distintos, ¿no?, pero en el sentido de Beuys y de lo que está marcando Lamarche Badel, lo que a Duchamp le faltó fue activismo, digamos, ¿no?, que creo que es lo que no solamente Beuys vio claramente de Duchamp, ¿no?, está el caso de su obra crítica, ¿no?, en la Bienal de Venecia, lo hemos visto también en el libro explicado un poco, ¿no?, ya lo vamos a ver en detalle más adelante en otros libros, en la obra que presenta en la Bienal de Venecia, ¿no?, donde critica duramente a Duchamp, y justamente, ¿no?, de ahí viene este subtítulo de la bicicleta, ¿no?, y de esto de los dobles ciclos. Critica duramente a Duchamp porque no fue capaz de sostener esa apertura que había hecho del arte moderno dentro del momento que podemos entender como la modernidad, ¿no? Lo que Beuys le critica a Duchamp y de lo que trata, por ende, de separarse constantemente, es que Duchamp fue un liviano, digamos, ¿no? O sea, que Duchamp no fue capaz de luchar realmente por establecer un nuevo tipo de arte que no fuera por el significado, ¿no?, que fuera por otra razón. Lo que Lamarche Badel nos cuenta un poco aquí es que Beuys va a ir a todo por eso, ¿no? O sea, lo hemos visto también en el libro de Heiner Stackelhaus, que bueno, definitivamente Beuys va a todo por eso, y podríamos decir que deja su vida en ello, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, tal vez muy romántica, puedo hacerme cargo de esta opinión en ese sentido, ¿no? Pero es factible, ¿no? Sobre todo queda claro, ya lo vamos a ver también en el libro del Requiem, ¿no?, de un pequeño libro que se publica con opiniones acerca de Duchamp cuando éste había muerto, ¿no?, en el que, bueno, podemos ver con total claridad, ¿no?, que
que bueno, Duchamp muere por sus ideales, digamos, ¿no? O sea, su muerte está muy ligada a todo lo que había pensado y que no pudo frenar y que, bueno, eso lo llevó a su muerte, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta aquí y ya continuamos en el próximo audio.